Buenas tardes a todos, bienvenidos y como decía Nelson, disculpen por el retraso en esta webinar. Quien les habla, soy Santiago Mota y en el día de hoy voy a compartir con ustedes la automatización de procesos para la coordinación BIM con Navisworks. Tenemos dos grandes objetivos, uno de ellos es ejemplificar el proceso Clash Detection y por otro lado, explicar cómo eficientizar el proceso de detección y gestión de colisiones mediante Navisworks, que es precisamente el Clash Detection. El resumen con el cual les convocamos es este, y hablábamos de automatizar algunos procesos habituales durante ese proceso Clash Detection, y lo que veremos en el día de hoy es cómo crear esos procesos en un proyecto y luego aprovecharlos en otro. El contenido lo vamos a abordar en tres grandes puntos. Un primer punto, en donde vamos a hacer una introducción muy específica. Luego hablaremos de Navisworks Manage, versión 2023. Y terminaremos con unas demostraciones y unas conclusiones. Iniciamos pues con la introducción. A la hora de hablar de coordinación BIM, necesariamente debemos hablar de la coordinación BIM disciplinar y diferenciarla de la coordinación BIM multidisciplinar. La coordinación BIM a nivel disciplinar es aquella que se da a lo interno de los equipos de trabajo para con el resto y en donde hay un responsable que es el encargado de llevar a cabo, de llevar el equipo de modeladores. La coordinación disciplinar es la que se encarga de asegurar la calidad de la información previo a su intercambio en el entorno de datos común. Y por otro lado tenemos la coordinación multidisciplinar, que no es más que la coordinación de equipos, que emplea como información el modelo desarrollado por cada disciplina o equipo. Esa información la combina creando un modelo federado y a partir de ahí hace las revisiones del lugar y solicita las correcciones al responsable. Con ello se consigue eliminar reprocesos que pudieran presentarse en fases posteriores a la fase de diseño. Dicho esto, continuamos hablando acerca de los enfoques para la detección de interferencias. La coordinación de disciplina debe indicarse de forma clara en el plan de ejecución BIM, que es un documento básico de esta metodología, y además del procedimiento y flujo de trabajo empleando un software específico, deberá indicarse la estrategia a seguir, que puede consistir en un proceso proactivo o en un proceso correctivo. El enfoque correctivo es un enfoque denominado en inglés Clash Detection y es un enfoque no recomendado, pero esto luego habrá que matizarlo. En cambio, el enfoque proactivo es el denominado Clash Avoidance y este sí que es un enfoque recomendado, algo que también habrá que matizarlo más adelante. Evitar choques o Clash Avoidance consiste en tomar las medidas adecuadas para evitar por completo las superposiciones espaciales y es un proceso que debe mantenerse durante todo el ciclo de vida de la construcción. Se asocia a reuniones de coordinación antes de empezar a modelar. Implica pues, hacer un estudio de recorrido de conducciones y que cada equipo sepa por dónde modelar su instalación. También preparar familias con espacios de uso y mantenimientos adecuados. El empleo de referencias a la hora de modelar. Y todo ello con el objetivo de evitar el conflicto, lo cual es la primera regla de la coordinación. Hablemos ahora del Clash Detection. A diferencia del Clash Avoidance, es un proceso reactivo en el cual podemos emplear un programa como Navisworks o Solibri para identificar colisiones entre los elementos del modelo BIM. Este enfoque, y aquí es cuando viene el matiz, de emplearse como una estrategia única de coordinación, podría resultar en una gran cantidad de interferencias, de manera que lo suyo es combinarlo con el enfoque Clash Avoidance y dejar el Clash Detection como hito de control durante ese proceso
de detección de interferencias. Dicho esto, vamos a pasar ahora a hablar de Navisworld. Al hablar de Navisworld, conviene diferenciar entre Navisworld Freedom, Navisworld Simulate y Navisworld Manage, porque en realidad Navisworld se compone de estos tres productos. El Freedom no más que un visor, Simulate, como su nombre lo indica, sirve para simular, y Manage viene a ser el producto Navisworld completo, en el cual vamos a poder visualizar, vamos a detectar conflictos y también vamos a poder publicar y comunicar el modelo de coordinación. El Navisworld Manage tiene tres herramientas principales que son Timeliner, Quantification y Clash Detective, siendo el Clash Detective la herramienta estrella empleada en la detección de los conflictos. Lo que presento en pantalla es la interfaz principal de Navisworld Manage 2023. Es una ventana que se puede complementar con otras ventanas, como por ejemplo la de conjuntos o de árbol de selección, que son dos ventanas muy empleadas a la hora de trabajar con un modelo de coordinación. Por otra parte, dado que en esta webinar vamos a trabajar con esta herramienta, Clash Detective, la estamos presentando aquí, pero luego la veremos. Es una herramienta que se compone básicamente de dos partes, una parte superior en donde se crean las pruebas y luego una parte inferior donde se configuran esas pruebas en la ventana reglas y luego en seleccionar, y al ejecutarlas luego nos arroja unos resultados que podremos verlo en la pestaña resultados, y luego en informe vamos a poder crear un informe de colisiones. Llegado a este punto vamos a ejemplificar lo que es el proceso Clash Detection en Navisworld, que consiste en realizar pruebas puntuales de detección de interferencia. Y esto viene a ser nuestro primer gran objetivo. Para ello lo que haremos es lo siguiente. Vamos a exportar desde Revit unas vistas a formato NWC nativo de Navisworld. El NWC es el archivo que contiene la geometría del modelo exportado, y ello va a requerir una configuración de exportación. A continuación crearemos un modelo federado, el cual tendrá como extensión NWF, y ello luego, para incorporar previamente los NWC en Navisworld, para poder crear ese NWF, se requiere una configuración de importación. Con ese modelo federado vamos a hacer una visualización breve y luego crearemos unas pruebas genéricas empleando el Clash Detective. A continuación vamos a crear unos conjuntos y con esos conjuntos haremos unas pruebas más específicas. Al ejecutar paso a paso este procedimiento estaríamos ejemplificando lo que es el Clash Detective. Pero importante a partir de esas pruebas es poder ver los conflictos, asignar esos conflictos para que se puedan resolver en el software origen, y también pues generar los entregables de la coordinación, por ejemplo el famoso informe de colisiones. Bien, entonces en este punto de la presentación vamos a minimizar para iniciar Revit. Esperamos a que inicie la herramienta. Trabajaremos también con Revit 2023 y con unos modelos que ya tenemos creados. Y como dijimos, también con unas vistas 3D previamente configuradas para exportarlas a NWC. Esperamos a que inicie el software. Bien, volvemos a iniciar. Parece que ha habido un pequeño error. Ahora sí, lo que vamos a hacer es directamente abrir. Tenemos aquí preparado unos archivos. Vamos a abrir este primero, que es arquitectura-estructura.
Clicamos en abrir. Bien, aquí estamos visualizando un modelo arquitectónico estructural. Si vamos a esta vista de coordinación, lo vamos a poder ver, pero no vamos a poder distraernos en esto porque tenemos mucho por hacer en el día de hoy. Lo que sí que tenemos son unas vistas, en este caso una vista de arquitectura, la cual vamos a poder exportar a NWC. Aquí la tenemos. Esta vista de arquitectura contiene únicamente los elementos que corresponden a esa disciplina y lo mismo en el caso de la vista estructura. Bien, entonces estando en esa vista de arquitectura, vamos a proceder a exportar a NWC. Clicamos aquí e inmediatamente lo que tendríamos que hacer es irnos a esa configuración de exportación. Aquí tenemos ya configurado el cómo queremos exportar ese modelo de Revit. Simplemente vamos a clicar en aceptar. Un segundo. Parece que ha habido algo aquí. Bien, entonces, vamos a elegir dónde queremos guardar ese archivo. En objetivo 1 vamos a poner un nombre. En este caso será arquitectura. Arquitectura, esa vista de arquitectura tendrá arquitectura Navisworks, la vamos a exportar al formato NWC con nombre arquitectura. Y vamos a clicar en guardar. Bien, ya estaría. Ahora nos vamos a situar en estructura y en lugar de hacerlo a través de archivo, podemos hacerlo a través de complementos. Clicando aquí en herramientas externas y en Navisworks. Este viene a ser el Navisworks Exporter. Ahora le vamos a poner estructura, mantenemos la configuración de exportación y clicamos en guardar. Pero además vamos a incorporar un archivo que contiene unas instalaciones de agua fría y de saneamiento. Aquí también tenemos una vista 3D configurada. Este sería el modelo completo, pero como no interesan todos estos elementos para la coordinación en Navisworks, vamos directamente a exportar esta vista. Y lo mismo, exportar a NWC y a esto le vamos a poner como nombre fontanería. Mantenemos esa configuración de exportación y clicamos en exportar. Hecha esa exportación, ahora vamos a cerrar Revit y vamos a abrir ahora Navisworks Manage versión 2023. Aquí lo tenemos. Vamos a cerrar estas ventanas. Bien. Entonces, el siguiente paso, una vez ya tenemos esos NWC, es directamente incorporarlos a Navisworks. Para ello, podemos clicar en añadir. Hay varias opciones de abrir un modelo de Revit Navisworks. Una de ellas es añadir. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos a este equipo, vamos a buscar en documentos, que es donde tenemos el objetivo 1, donde habíamos exportado esas vistas a NWC. Importante, no existe un orden para añadir estos archivos a Navisworks. Usted puede añadirlos uno por uno e incluso puede seleccionarlos y añadirlos de golpe. Nosotros vamos a importar directamente este archivo de estructura, pero antes habría que ir a la configuración de importación. Repito, botón de menú de la aplicación, opciones, en lectores de archivos seleccionamos y al clicar en Revit van a aparecer esas opciones que antes vimos en Revit, aunque el orden aquí cambia, pero prácticamente son las mismas opciones. Vamos a mantener esta configuración y vamos a clicar en aceptar. Ahora sí, ya podemos añadir esos archivos. Vamos a empezar por estructura. Perdón, hay que buscar. Vamos a cancelar.
Vamos a iniciar de nuevo porque ese es otro archivo. Iniciamos otro proyecto, vamos a añadir, vamos a equipo, en documentos, ahora sí, vamos a elegir estructura. Este es el archivo de estructura que veíamos que teníamos en Revit. Y aquí lo que vamos a hacer es que no vamos a ir a vista porque no queremos ver estas rejillas y la desactivamos. Ahora vamos a volver a inicio y desde inicio vamos a clicar en añadir y vamos a añadir la fontanería. Miren aquí cómo estamos viendo esa fontanería, cómo se integra a esa estructura. Y ahora, en cuanto incorporemos este archivo de arquitectura, que es el que nos falta, pues ya aquí estaríamos visualizando ese federado. Podemos, desde la ficha vista de Navisworld, activar todas las ventanas que queramos. Una muy utilizada es la ventana de conjunto. Podemos moverla de este modo hacia la derecha. Y si no la quisiéramos allí, pues la cerramos y la que a mí me interesa ahora es la del árbol de selección. Bien, la ponemos a la derecha y aquí ¿qué estamos viendo en este árbol? Estamos viendo esos archivos MWC que hemos incorporado y a partir de aquí podemos seleccionar. Por ejemplo, puedo seleccionar la estructura, la fontanería, que casi no se ve, o la arquitectura. Teniendo seleccionada la arquitectura, podemos irnos a inicio y clicar en ocultar para dejar de verlo. Pero podemos activarla y ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a elegir fontanería y vamos a clicar en ocultar no seleccionados para solo ver esa fontanería. ¿De acuerdo? Vamos a clicar ahora en mostrar todos. Eso es una forma de visualizar el federado. Pero hay otras que por cuestión de tiempo no vamos a poder entrar. Bien, ya tenemos creado, hemos fusionado esos archivos, pero todavía no le hemos puesto ningún nombre. Ahora, para consolidar ese federado, tenemos que guardar como. Lo vamos a guardar aquí en objetivo 1. Le vamos a poner como nombre, vamos a ponerlo en mayúscula, federado, objetivo 1. Y vamos a clicar en guardar. Y ahora sí, aparecerá aquí con extensión NWSF. A partir de ese federado podemos hacer diferentes cosas. Lo que nosotros vamos a hacer de entrada son unas pruebas de detección de interferencias, pero estas pruebas las haremos genéricas, es decir, empleando directamente estos archivos. Bien, estando en la herramienta Class Detective, añadimos una prueba. Esa prueba le vamos a denominar arquitectura, estructura. Ya la tenemos creada. Ahora, tenemos que configurarla. ¿Cómo se configura? Pues debemos, si queremos, pues podemos decidir qué conflictos omitir, pero vamos a ir directamente aquí. En esta parte tenemos una selección A y una selección B. Es decir, tenemos la opción incluso de ver esto de esta manera, que viene a ser el mismo árbol de selección, compacta, por propiedades o la vista estándar. Vamos a dejarlo así porque para esta prueba nos conviene. Entonces, como es una prueba arquitectura-estructura, habría que seleccionar en la selección A arquitectura y en la selección B habría que seleccionar la estructura. Aquí debajo habría que configurar la prueba. Vamos a dejarlo tal cual está y vamos a clicar en ejecutar. Y miren cómo aparecen unos conflictos en esa prueba. Nos dice que hay 8 conflictos, de los cuales 8 son nuevos. Ahora, vamos a crear otra prueba. Otra cosa, la ventana Class Detective, si no la fijas clicando aquí, siempre que cliques va a aparecer como que se ha desactivado, pero no, ella sigue estando aquí. Ahora, si queremos verla, debemos fijarla, debemos clicar aquí en este icono. Bien, entonces, si nos movemos por el modelo, vamos a estar viendo pues, todos los conflictos que hay en ese modelo federado, en concreto en esa prueba. Vamos a añadir otra prueba y en este caso habrá que clicar aquí. Con doble clic podemos cambiar el nombre de la prueba y le vamos a denominar estructura versus la fontanería.
Entonces, selecciono la prueba, aquí tendría que elegir estructura y aquí luego tendría que elegir fontanería y clicaría en aceptar. Y ahí estarían apareciendo un montón de conflictos, en concreto 114 conflictos. Bien, miren, estas son pruebas genéricas. Pruebas genéricas que no son muy convenientes a la hora de hacer un estudio de colisiones. Para ello, para ser más específico en esas pruebas, tenemos la opción de, esto vamos directamente a cerrarlo, que no nos interesa de momento, y vamos a activar otra ventana a partir de vista, que es la ventana de conjuntos. La tenemos por aquí, vamos a ponerla por aquí y la vamos a ampliar un poquito. Bien, ya tenemos activada esta ventana y lo que vamos a hacer es crear unos conjuntos de elementos. El primer conjunto que vamos a crear es el de pilares. Para ellos vamos a elegir fontanería y arquitectura, vamos a irnos a inicio y vamos a clicar en ocultar para quedarnos solo con estos pilares. Tenemos la opción de ir seleccionando de esta forma en el modelo, pero también tenemos la opción de desplegar aquí e ir directamente a lo que queremos. Nivel base, pilares del nivel base. Nivel 1, perdón, pilares, ahora vamos al nivel 2 y elegimos pilares. Y ahí ya lo tenemos seleccionado. Con esa selección hecha, pues entonces clicamos en guardar selección y ese conjunto será pilares. Bien, teniendo ya ese conjunto creado, podemos ocultar esos elementos en pantalla. Y podemos ahora aquí directamente seleccionar y clicar en guardar selección. Y estos serán suelos estructurales. Suelos estructurales. Bien, y haremos lo propio, que será ocultar esos elementos. Vamos a elegir aquí, guardar selección, y esto será losa, cimentación, lo mismo, ocultamos. Aquí podemos ahora elegir la escalera, este nivel base, luego habría que hacerlo en el nivel 1, y esto será conjunto escalera. Ocultar. Y luego estos muros, miren, podemos aquí, en lugar de esta opción de selección, emplear un cuadro de selección y hacemos esto, guardar, y estos serán muros estructurales. Vamos a corregir el nombre, estructurales, ahí está, y lo mismo, vamos a ocultarlo. Bien, ahora podemos seleccionarlo el primero y con Shift, clic derecho, mostrar. Y ahí estamos viendo el mismo modelo de estructura, pero a través de los conjuntos. Bien, vamos a mantener este modelo y ahora vamos a irnos nuevamente al árbol de selección y vamos a activar la arquitectura. Vamos a desactivar aquí. Teniendo esta arquitectura seleccionada, podemos desplegar y en cada nivel elegir los muros. Los muros de esa arquitectura, podemos ir ahora al nivel 2 y clicamos en muros. Y con esos muros podemos crear un conjunto que serán muros arquitectónicos. Bien, y lo mismo, si quisiéramos, con clic derecho, aquí, perdón, tenemos aquí seleccionado, ahora sí, y lo ocultamos. Aquí estamos visualizando lo que habla interno de ese modelo arquitectónico, todo ese mobiliario, las ventanas. Bien, vamos a seguir creando pruebas, ya que tenemos estos conjuntos. Entonces vamos a mostrar estos muros y aquí teníamos desactivado este modelo, vamos a mostrarlo y vamos a dejar desactivado de momento, bueno, vamos a activarlo también. Entonces ahora vamos a crear unas pruebas más específicas. Para ellos activamos el class detect y vamos a añadir una prueba que será, en este caso, suelos estructurales. Vamos a ponerle así, suelo estructurales versus, por ejemplo, la fontanería, que lo tenemos activado. Y lo mismo,
Usted, en el momento que crea la prueba, debe hacer la selección. En este caso, como tenemos un conjunto que es suelos estructurales, entonces aquí habría que elegir conjuntos. Y aquí entonces te aparecerían todos esos conjuntos. Seleccionamos aquí suelos estructurales y aquí ese conjunto habría que confrontarlo con toda la fontanería. Y simplemente clicamos en aceptar. Y volvería el programa a determinar esos conflictos. Vamos a elegir ahora, vamos a crear otra prueba que será muros arquitectónicos, que tenemos un conjunto aquí creado. Vamos a ponerle ARQ, guión, muros arquitectónicos versus pilares. Y lo mismo, tenemos la prueba, vamos a elegir aquí conjunto, aquí habría que elegir muros arquitectónicos, y luego aquí también habría que elegir conjunto para que aparezcan esos pilares. Bien, aquí, ¿qué ocurre? Una prueba que arroja cero conflictos, lo cual quiere decir que entre esos muros arquitectónicos y esos pilares no hay ningún tipo de contacto. Bien, vamos a añadir otra prueba y será la última de este grupo. Vamos a añadir toda la arquitectura versus los pilares. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Habría que elegir arquitectura y luego pilares. Aquí habría que desplegar y ver esto a través de los conjuntos y seleccionamos pilares. Y clicamos en ejecutar pruebas. Y aquí te dice que hay 6 conflictos. Si quisiéramos verlo, podríamos movernos a través de los conflictos y el programa nos estaría mostrando esos conflictos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a volver a la presentación que teníamos. Vamos a clicar en guardar. Vamos a volver a esa presentación que teníamos y vamos a continuar por el punto 3 de demostraciones y conclusiones. Este punto de demostraciones tiene como objetivo eficientizar el proceso que hemos visto, en donde hemos creado un federado, hemos creado unos conjuntos, hemos creado unas pruebas, las hemos ejecutado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es explicar cómo vamos a poder eficientizar ese proceso. Ello se logra de 2 maneras. Creando conjuntos de selección de forma automática y creando pruebas de detección de colisiones también de forma automática. Pero vamos a ponernos antes, vamos a ponernos en contexto, ¿verdad? Vamos a situarnos. Supongamos que nosotros quisiéramos o necesitáramos coordinar otro proyecto. La pregunta es, ¿usted estaría dispuesto a realizar una y otra vez ese proceso que hemos hecho de crear conjuntos, luego las pruebas, ejecutarlas? No, ¿verdad que no? Esto al final terminaría siendo aburrido. Lo primero que tenemos que saber, para evitar eso tan repetitivo, es que existe en Navisworks una herramienta que es buscar elementos. Es una herramienta que, aunque aquí aparecen 2 partes, en realidad no van así situadas una debajo de otra, sino que esta parte va a la derecha de esta. Y aquí lo que hacemos es seleccionar el cómo queremos ver los archivos, ¿verdad? Que queremos ver. Aquí seleccionamos, es donde buscamos. Y debemos indicarle a la ventana buscar elemento donde vamos a buscar. Y luego a la derecha es donde se introducen unas sentencias de búsquedas que estarán basadas en las propiedades de los elementos. La segunda clave para nosotros eficientizar ese proceso class detection y evitar el tener que hacer eso una y otra vez es que podemos exportar los conjuntos. Y la pregunta sería, ¿es válido cualquier conjunto que hayamos creado? Bien, creo que en esta webinar daremos respuesta a ello. Continuamos explicando cómo podemos eficientizar ese proceso. Los conjuntos y pruebas que hayamos creado en un proyecto
actual o un proyecto anterior, podemos emplearlo en lo que es la automatización en un nuevo proyecto. ¿Eso cómo lo podemos aprovechar? Pues importante, saber que al igual que los conjuntos podemos exportar las pruebas asociadas a conjuntos que se hayan creado mediante la herramienta buscar elementos y que los conjuntos asociados a esas pruebas se exportan con ella. Esto es fundamental. Bien, pues para nosotros demostrar eso, vamos a llevar a cabo un procedimiento en el cual vamos a crear unos conjuntos mediante la herramienta buscar elementos, vamos a crear unas pruebas a partir de esos conjuntos que hemos creado mediante esa herramienta buscar elementos y luego vamos a exportar esos conjuntos y también exportaremos las pruebas. Y esto nos va a permitir ver que no hace falta primero exportar los conjuntos para luego importarlo en un nuevo proyecto, sino que es suficiente con importar las pruebas que contienen esos conjuntos. Y por último, lo que vamos a hacer es aprovechar tanto esos conjuntos como esas pruebas para en un nuevo modelo federado, pues ver cómo es el funcionamiento. Bien, en este punto, entonces vamos a volver a, en este caso, vamos a ir directamente a Navisworks. Vamos a dejar activada esta ventana. Vamos a minimizar aquí. Vamos incluso a cerrar la ventana Class Detective. Y vamos a activar esta herramienta que aparece aquí en la ficha inicio, que es buscar elementos. Lo que les decía, esta herramienta, en este lado tenemos que indicarle al programa dónde buscar y a la derecha pues entonces tendríamos que introducir unas sentencias de búsqueda. Nosotros vamos a crear, vamos a buscar en este archivo que es el de fontanería y vamos a ir creando estas sentencias para conformar toda una red, para introducir en un único conjunto todos los elementos de la red de agua fría. Si quieren, podemos mostrarlo nuevamente. Tenemos aquí la fontanería. Vamos a ocultar los no seleccionados. Aquí tenemos, si nos acercamos, una red de agua fría, la podemos seleccionar, pero también tenemos una red de agua caliente, una red de saneamiento. Entonces, vamos a mostrar todo para continuar. Vamos entonces a activar la herramienta buscar elementos y vamos a proceder a hacer una búsqueda. Aquí en categoría vamos a indicarle al programa que sea por elemento, en propiedad que sea por material y que la condición es que sea igual al cobre, porque es el material con el cual están hechas esas tuberías. Entonces, si desplegamos aquí, vamos a ver todas las opciones que tenemos y vamos a clicar en cobre. Si yo clico en buscar, el programa hará una búsqueda y la hará en ese modelo que tenemos. Y ustedes ven, miren cómo aquí en cada nivel el programa me está seleccionando todas las tuberías que tienen como material el cobre. Pero con buscar solo las tuberías no estamos seleccionando todos los elementos que pertenecen a esa red. De manera que vamos a tener que seguir introduciendo aquí líneas de búsqueda. ¿Qué pasa si yo incluyo una siguiente línea de búsqueda, que en este caso sea por nombre y que sea igual, por ejemplo, a tuberías flexibles? Vamos a desplegar, vamos a buscar aquí tuberías flexibles, vamos incluso a ampliar un poquito más. Miren qué pasa, si yo clico en buscar todo, el programa me va a dar un error. ¿Por qué? Porque por cada línea de búsqueda adicional a la primera, usted tendrá que clicar en ella y activar una condición
que es la condición OR o condición OR. Y ahora sí, al usted clicar, pues entonces el programa ya no le dará un error, sino que le va a seleccionar tanto las tuberías de material cobre y las tuberías flexibles. Como por razones de tiempo no vamos a poder seguir hablando, comentando sobre esta herramienta, lo que voy a hacer es que voy a activar aquí la condición OR y le voy a decir que por elemento y por nombre y que en condición C igual a, aquí aparezcan los M-codos, que son esos codos que aparecen en esa red de agua fría. En este caso debe ser el soldado genérico. Vamos a crear otra condición que va a ser por elemento, será por nombre y que será igual a. Y en este caso aparecerán las T, soldada, también genérica. Añadiremos otra condición OR, que sea también por elemento, por nombre, que sea igual a. En este caso será una transición. Soldada genérica. Vamos a añadir otra condición OR, también sea por nombre, que sea igual a. Y aquí que sea, esta red tiene lo que es un medidor. Bien, seguimos, que sea por OR. Recuerden que habrá siempre que activar esa condición OR, que sea igual a, y que en este caso me busque una válvula. Una válvula que también forma parte de ese sistema. Será una válvula, vamos a buscarlo tranquilamente. Una válvula de compuerta 50 por 300 y vamos a añadir una última línea de búsqueda, que aquí sea por nombre y que sea igual a, y en este caso habrá que incluir una red de una válvula que es de retención. Buscamos también de 50, podemos ampliar aquí, y ya con ello se supone que al clicar en buscar todo, el programa estaría identificando todos los elementos que componen esa red de agua fría. Ahora, ¿qué hacemos? Ya no toca clicar en guardar selección, sino en guardar búsqueda, que es este icono que tenemos aquí, con unos binoculares. Clicamos aquí y lo que vamos a hacer es ponerle un nombre. Podemos ya cerrar aquí y a esto le vamos a denominar, vamos a cambiar el nombre, y esta será red de agua fría. De agua fría o simplemente AFS, agua fría sanitaria. Si clicamos aquí, miren cómo aparecen aquí seleccionados. Vamos a crear, empleando esa herramienta, otro conjunto que será, miren, cuando estamos aquí y si queremos eliminar todas estas condiciones, clic derecho, suprimir. Bien, teniendo seleccionado este archivo, vamos a clicar en elemento, que sea por material, y en este caso, que sea igual a cloruro, porque esto es el policloruro de vinilo, que es el PVC. Bien, entonces vamos a buscar este material, cloruro de vinilo, en este caso rígido, y para que no nos dé error, vamos a activar inmediatamente la condición OR, que sea igual a, que sea M sifón. En este caso, volvemos a desplegar y vamos a buscar el M sifón PVC. Lo tenemos por aquí. PVC serie 40 DW. Activamos la condición OR, que sea también por elemento, en propiedad que sea por el nombre, que sea igual a. En este caso será un codo. Que será un codo. Bien, buscamos PVC serie 40, condición OR, elemento, nombre
igual y que sea M sanitario con T PPC serie 40, condición OR nuevamente por elemento, ya quedan muy pocas líneas de búsqueda. Aquí vamos a meter una reducción, que es parte también de ese sistema, condición OR, que sea elemento, que sea por nombre, que sea igual. Y aquí vamos a incluir un bote sifónico, que viene incluido en esa red, de 55 centímetros. Si clicamos en buscar todo, pues inmediatamente la herramienta buscaría esos elementos y vamos a guardar aquí como saneamiento, como red de saneamiento. Bien, podemos cerrar esta ventana y aquí, ¿qué tenemos? Vamos a cerrar esta ventana, buscar elementos. Vamos a activar nuevamente nuestra herramienta Class Detective y vamos a crear una prueba. Esta prueba será, vamos a añadir la prueba, aquí, la habíamos creado ya, y esta prueba será agua fría sanitaria, que es esa red de agua fría versus el saneamiento. Bien, entonces, como tenemos conjuntos en ambos casos, vamos a elegir aquí red de agua fría y aquí vamos a elegir que sea la red de saneamiento. Vamos a mantener esta configuración y vamos a clicar en ejecutar. Y miren aquí cómo aparece el programa, nos está mostrando unas colisiones entre esa red de agua fría y de saneamiento. Aparecen en concreto 3 conflictos. Por razones de tiempo no vamos a poder extendernos demasiado en esto. Lo que vamos a hacer inmediatamente es irnos a la ventana de conjuntos y desde allí vamos. Ya la tenemos por aquí. Vamos a cerrar incluso el class, no, lo vamos a dejar abierto y vamos a, en primer lugar, a exportar los conjuntos. Podemos clicar aquí y clicar en donde dice exportar conjuntos de búsqueda y le vamos a poner un nombre. Conjuntos. Fíjense que el formato es XML. Guardar. Y ahora, desde Class Detective, vamos a clicar exportar pruebas de conflictos. Pruebas. Y vamos a clicar en guardar. Bien, entonces vamos a cerrar la ventana Class Detective y lo que vamos a hacer es, ya tenemos creado ese federado en el cual hemos creado una prueba y unos conjuntos y los hemos exportado. Ahora vamos a iniciar un nuevo proyecto. Recibimos un nuevo proyecto que coordinar. Bien, entonces se supone que deberíamos empezar desde cero. Volver a hacer todo lo que hemos hecho. Entonces, lo primero es añadir y ahora vamos a irnos a la carpeta 2. En esta carpeta 2 tenemos unos archivos que fueron exportados desde Revit. Y lo hicimos de la misma manera como expliqué, ¿verdad? Exportando a NWC con una configuración de exportación y ahora en Navisworld los estamos incorporando. Aquí tenemos la estructura, vamos a añadir la fontanería de ese proyecto, mírenlo aquí aparecen todos esos elementos y vamos a añadir también ahora la arquitectura de ese proyecto para que podamos pues apreciar ese proyecto completo. Entonces ese proyecto ya con esos 3 archivos incorporados constituye el federado de esta edificación. Lo mismo, hay que guardar para consolidar ese modelo federado y le vamos a denominar federado 2. Y vamos a clicar en guardar y ya lo tendríamos. La pregunta es, ¿repetimos todo ese proceso? Ya que sabemos que hay unos conjuntos y unas pruebas que podemos ahora incorporar en Navisworld. Pues la respuesta es no. Vamos a aprovechar eso. ¿Y cómo lo aprovechamos? Pues si nos vamos a
En esta ocasión lo voy a hacer directo. Vamos a ir a Class Detective. Fíjense que aquí no hay nada creado. Y lo que vamos a hacer es importar pruebas. Vamos a seleccionar aquí pruebas y vamos a clicar en abrir. Y miren qué pasa. Si yo activo ahora la ventana de conjuntos, vamos a ver aquí la ventana de conjuntos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esa prueba que yo había creado y que contiene el conjunto red de agua fría y red de saneamiento, se trae consigo esos dos conjuntos. Y si ahora yo voy a activar incluso aquí, voy a activar también el árbol de selección. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ampliar un poquito. Voy a ocultar la estructura y la arquitectura de este modelo. Recuerden, desde inicio, ocultar. Y miren qué pasa. Vamos a ponerlo de esta manera. Si yo clico aquí en agua fría, se están seleccionando todos los elementos de este modelo que corresponden o que pertenecen a esa red de agua fría, pero yo no he creado esos conjuntos en este proyecto, sino que provienen de otro proyecto. Pero como están creados en base a las propiedades de esos elementos, entonces ese conjunto detecta en este nuevo proyecto elementos que tienen propiedades comunes. Si yo clico en red de saneamiento, se activa toda mi red de saneamiento también en este proyecto. ¿Okay? Y si yo ahora me voy a Class Detective, ya yo tengo creada mi prueba aquí, que es la prueba de agua fría sanitaria, saneamiento, y lo único que tengo que hacer es ejecutarla porque ella mantiene su configuración. Entonces, vamos a clicar aquí en ejecutar. ¿Y cuál es el resultado de estas pruebas? 0 conflictos, lo cual quiere decir que entre esas tuberías de la red de agua fría y la red de saneamiento no hay ningún conflicto. Es decir, esta disciplina hizo bien su trabajo. Bien, en este punto vamos a volver a esa ventana, a esa PPT que habíamos preparado para continuar. Puede que al ver esto por primera vez, pues les parezca que esto es un asunto preparado a conveniencia, ¿verdad? Pero no es así. No es así porque en BIM hay algo que se llama clasificar. Clasificar no es más que organizar por clases un conjunto de elementos. Esta definición la pueden encontrar en este documento preparado por Building Smart y que es de hecho gratuito, se puede descargar de internet. Al clasificar vamos a poder estandarizar hablando un mismo idioma, es decir, organizar los elementos en base a un criterio dado. Hay varios sistemas de clasificación. ¿Y qué podemos clasificar en BIM? Pues los elementos 3D, definidos por una geometría y materiales que representan elementos constructivos de la obra física, elementos 3D definidos por volumen, y también entidades abstractas que agrupan o contienen distintos elementos según la jerarquía de los modelos. Como les decía, hay varios sistemas de clasificación, el OmniClass, el Uniforma, el GubinClass. El GubinClass tiene un orden jerárquico estructural en 4 niveles y los niveles raíz son estos, en donde 00 significa trabajos previos, por ejemplo, 20 significa sistema de estructura, de manera que si usted ve un código 20.20, necesariamente eso tiene que estar relacionado con la estructura. Bien, entonces, ¿cómo podríamos proceder a partir de una clasificación GubinClass? Pues entonces, usted emplearía la herramienta buscar elementos, tal cual mostramos, y haría una búsqueda de elemento a partir de su parámetro, por ejemplo, de código de montaje, en el cual estará especificado su valor numérico de GubinClass. Luego, se organizarían los conjuntos en carpetas con la codificación propia de GubinClass, se exportarían a XML, eso ya lo hemos hecho, y luego se aprovecharían en todos los proyectos en los que los elementos contengan el parámetro de código de montaje con la misma clasificación de GubinClass. De manera que esa idea de que esto puede haberse preparado a conveniencia, pues no, porque en BIM debemos
apostar por los estándares BIM para clasificar en el software de autoría. Y cuando hablo de software de autoría, no me refiero a Navisworks. Navisworks es un software de revisión, es un software de gestión. Cuando hablamos de autoría, tenemos que pensar en herramientas como Revit, que te permiten desarrollar diferentes modelos BIM. Luego, en Navisworks, usted tendría que emplear la herramienta Buscar Elementos, generar pruebas con conjuntos creados mediante esta herramienta y exportarlos a XML y luego importar los conjuntos para luego crear las pruebas o directamente importar las pruebas en ese nuevo proyecto y lo único que tiene que hacer es ejecutar esas pruebas. Y ya para finalizar, unas conclusiones. Decir que los conjuntos y pruebas deben crearse al menos una vez, para luego usted aprovecharlo en otro proyecto. Es efectivo crear conjuntos mediante búsqueda de elemento en contraposición con la selección directa en la vista de escena, que es esa ventana negra de Navisworks, o el árbol de selección. ¿Por qué? Porque cuando usted exporta esos conjuntos, solo se exportan los que han sido creados mediante búsqueda de elementos y por tanto se importan solo eso, los demás se pierden y desaparecen. De manera que seleccionar no es lo suyo, lo que corresponde es buscarlo a partir de sus propiedades. Luego, los conjuntos, aquí como ya dije, pueden ser exportados y la creación de prueba puede ser automática en ese otro proyecto siempre y cuando usted la importe a partir de un fichero XML. Podemos resumir todo esto diciendo que la automatización en Navisworks va a depender de la clasificación de sus elementos. Llegado a este punto, solo me queda invitarles a visitar nuestras redes sociales y le esperamos en una siguiente webinar. Muchas gracias. Pasamos ahora al turno de preguntas. Pueden hacer sus preguntas, estaremos leyendo por aquí. Y disculpen la velocidad en las explicaciones, pero necesitábamos cumplir con lo que teníamos preparado. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. Hola, profesor, la creación de los NWC se hace para cada modelo. Arquitectura, vamos a ampliar. David Julián nos pregunta que si la creación de los NWC se hace para cada modelo. Por supuesto, porque tenga en cuenta que BIM, ¿qué es? BIM es una metodología de trabajo colaborativo. Se supone que hay un documento que es el plan de ejecución BIM, que es el documento que sirve de guía a todos los que están involucrados en ese proyecto. Cada disciplina o equipo va a desarrollar su proyecto de manera independiente, pero haciendo buen uso de lo que es la práctica el concepto clase avoided, pues lo suyo es que partiendo del modelo arquitectónico, pues entonces todos los demás creen su modelo particular y lo intercambien en el entorno de datos común que se haya fijado para el desarrollo de ese proyecto. Y el responsable de esa coordinación BIM va a conformar su modelo federado para poner en práctica lo que es el class detection, que viene a representar un hito de control a lo largo de todo el proceso de detección y gestión de interferencias. Usted deberá, para conformar el federado, incorporar a Navisworks 3, 4, 5, 6, NWC, los que sean, arquitectura, estructura, fontanería, sistema contra incendio, electricidad, el HVAC. Usted tendrá que incorporar a ese modelo federado todas sus instalaciones para proceder a hacer el estudio de colisiones. Y luego el federado se le apuntan los NWC. No, no, no. Usted conforma el federado con los NWC. Importante, hay un vínculo entre los NWC y el federado. Y de esa forma es como se puede entonces actualizar
el federado, porque hay que tener presente que usted solicita cambios en el modelo, por ejemplo, de agua fría, sistema de agua fría, hay un problema y hay que cambiar algo. Pues usted luego recibirá nuevamente ese modelo actualizado y usted no va a repetir todo el proceso. Entonces, como existe un vínculo entre ese NWC y el federado, lo que tienes que hacer es caerle encima a ese NWC, guardándolo con el mismo nombre, y automáticamente se estaría autorizando ese federado. Seguimos. Vamos a ver. Julián nos pregunta que cómo se hace para que la fontanería a relacionarse con los otros sistemas, por ejemplo, los suelos estructurales, sabiendo que es necesario embeber la tubería y realizar pases. No la detecte como colisión. David, hay colisiones que podríamos decir que son naturales. Si una tubería vertical debe atravesar un suelo, necesariamente allí se va a producir un contacto y el programa pues te va a decir que allí hay una colisión. La pregunta es, ¿esa es una colisión de importancia? ¿Es una colisión que se da entre un elemento primario que usted tiene que resolver sí o sí? No, en este caso no. ¿Por qué? Porque obligatoriamente hay que hacerlo así. Otra cosa es que usted una serie de tuberías la pueda bajar por un patinillo. Si puede hacerlo, pues adelante. Pero hay casos en los que no, que directamente esa tubería atraviesa el suelo. Lo que no puede ocurrir es que esa tubería te atraviese una viga estructural, que atraviese un pilar estructural, que de hecho hay muchas imágenes por ahí en redes sociales que la verdad que son llamativas. David nos dice que muchas gracias. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Tiene alguna capacitación o curso que tenga que ver con el Navisworks Venice? Víctor Hugo, mira, actualmente ALE tiene entre su oferta formativa, tiene un máster que es Máster en BIM Management en Edificación, en donde vemos todo esto con todo el desarrollo que requiere. Y de hecho, esto es una invitación ya directa para que, bueno, lo sigan y si es posible, pues se matriculen también en ese programa. Allí, además de los contenidos que hay creados, pues hay sesiones en directo con los estudiantes para interactuar, que son webinars cerrados, no abiertos a todo público. Y la verdad que es, digamos, el elemento diferencial. Además, un máster muy práctico, un sentido muy práctico y en donde hacemos un repaso con todo lo que tiene que ver con la programación visual y el diseño generativo. Es decir, es un máster muy interesante. De hecho, yo soy profesor de ese máster y los invitamos a participar. Vamos a seguir con las preguntas. Es decir, a modo oscuro, es decir, a modo de curso, no máster. Bueno, Víctor, supongo que te refieres, esto da continuidad a la siguiente pregunta. En particular, yo no imparto ningún curso de nada que tenga que ver con la metodología BIM. Como mucho tengo un canal de YouTube, pero como te decía, en EALDE pues hay un programa en donde sí participo y lo invitamos a por lo menos echarle un vistazo al programa del máster, que la verdad que es muy interesante. Lo ideal sería realizar entonces el modelo arquitectónico de primero. Normally, perfecto, así es. O sea, en BIM, cuando usted pone en práctica lo que es el clash avoidance, que es evitar el conflicto a toda costa, lo suyo es tener al menos una referencia para usted poder, para no modelar a lo loco. Modelar, coger Revit y empezar a modelar, eso es modelar a ciegas. Primero usted necesita asegurarse de que usted está trabajando en el mismo sistema de coordenadas, pero además de eso, tener un modelo de referencia. Y lo suyo es que primero esté el arquitectónico, porque de ahí dependen todos los demás. ¿De acuerdo? A partir de ese modelo arquitectónico, entonces los demás linkan ese modelo en Revit y empiezan a colocar, a situar sus elementos. De hecho, en Revit existe lo que es la copia y supervisión de elementos. Por ejemplo, usted puede copiar niveles, usted puede copiar rejillas y esa información generar un vínculo entre ese archivo arquitectónico y su archivo para que si hay un cambio en ese modelo arquitectónico, pues al usted abrir ese modelo de fontanería, por ejemplo, Revit le avise de que hay modificaciones
y exista una coordinación permanente entre esos archivos. Vamos a seguir, un par de preguntas más porque ya nos hemos excedido. Lo de las coordenadas, Colbert, va a depender de tu proyecto. ¿Cómo actualizo el Navisworks? Si realizo la modificación Revit, bueno, creo que ya lo expliqué. Guardas, exportas a NWC. Esto no lo pregunta Colbert García. Guardas, exportas nuevamente a NWC con el mismo nombre y caes encima, sustituye por ese nuevo archivo el que estaba. Y al abrir tu federado en Navisworks, verás que se ha corregido ya. David Julián nos pregunta que se puede hacer cuando que indique cuando una colisión es importante. David, mira, existe lo que es el choque duro, que es cuando dos elementos tienen un contacto físico. Por ejemplo, con una tubería atraviesa un muro, una viga, una columna. Pero también existe colisiones que son blandas, el soft clash, que es cuando dos elementos se aproximan a una distancia a la que no deberían estar. Entonces ya eso te va hablando a ti de la importancia, porque ya ahí no hay un contacto real. Cuando tú tienes un contacto real, que es lo que es el hard clash, lo importante es ver la importancia de los elementos que colisionan. Ustedes coincidirán conmigo que un muro divisorio no tiene la misma importancia de una columna o una viga al entrar en conflicto. Tú no puedes cambiar así porque sí un elemento estructural, porque eso cambia toda la configuración de la estructura o al menos el comportamiento. Entonces, para ser coordinador BIM, usted tiene que tener criterio constructivo y además saber de modelado. Bien, espero haber respondido tu pregunta. Vuelvo y digo, en el máster de EALDE Business School vemos esto con todo el desarrollo que requiere y con toda la calma. Bueno, señores, lo vamos a dejar hasta aquí porque ya nos hemos excedido un poquito. Hemos intentado recuperar ese tiempo perdido al inicio. Dicho esto, agradezco el que hayan tenido paciencia y luego el interés al final con la cantidad de preguntas que han realizado. Nuevamente los invito a consultar la página web de EALDE Business School para que puedan allí informarse sobre los programas que tienen que ver con BIM. Hasta luego.